Picón González nos puede ayudar un poco. Vamos a preguntarnos si es causal. ¿Ok? Los gastos referentes a pagar el personal, a alquilar el local, a los insumos, son causales porque me genera la renta grabada que yo voy a obtener cuando venda mis zapatillas, ¿no es cierto? Porque la renta que está grabando el impuesto a la renta es la renta que yo voy a obtener cuando vendo mis zapatillas, porque mi actividad es vender las zapatillas. Esa renta que yo voy a ganar, esa es la que está afectada con el impuesto a la renta. Son causales porque están relacionados, causa viene de origen. ¿Están vinculados todo lo que ustedes me han dicho? Sí, están efectivamente vinculados. Todo eso está vinculado, ¿ya? Todos esos en principio son causales, pero no es tan fácil. La segunda pregunta ¿es fehaciente ese gasto? ¿Es fehaciente? ¿Qué significa la fehaciencia? ¿Es fehaciente que usted contrató a la señorita Luisa Peralta para hacer esa actividad y usted me está diciendo que es su personal? ¿Es fehaciente? ¿Y yo cómo sé que la señorita Luisa Peralta nunca trabajó para usted? ¿Es realmente fehaciente ese gasto? Usted me dice que ha alquilado un lugar en la dirección tal, pero yo voy, toco la puerta y resulta que no funciona en ningún local de su propiedad. Usted lo ha declarado como establecimiento permanente. Usted me dice que sí y está gastando todos los meses en pagar 5.000 soles en alquiler. ¿Es fehaciente ese gasto? ¿Es causal? Sí, porque está vinculado y usted me ha explicado, incluso con un contrato, me está diciendo de que sí, ¿no? Se vincula a la venta de sus zapatillas. Pero no es fehaciente. No es fehaciente porque yo, SUNAT, tengo la facultad de poder hacer mis averiguaciones y tú tienes el derecho de replicarme. Y cuando te he dado la facultad de réplica, tú no me has mostrado de repente un contrato, no me has mostrado un contrato con la firma original de la persona a la que has contratado. Yo no tengo los recibos de agua y luz que tú me dices que has consumido por ese local, entonces no es fehaciente. La fehaciencia siempre va a estar ligada a la presentación de documentación sustentatoria, de documentación que acredite el hecho, que acredite el acto. En este caso, el gasto, ¿no? O la contratación del personal, el gasto en los insumos, el gasto en luz, etc. Entonces, la respuesta a la fehaciencia es básicamente sustento, soporte. Miren, pero aún así tampoco no sigue siendo tema fácil. Están vinculados nuestros gastos a la actividad, pero, por ejemplo, yo le pagué al técnico ingeniero, que es el que opera o de algún modo hace el análisis de mis maquinarias para efectos de que estén bien, para producir mis zapatillas, y como es un técnico altamente calificado, le pagué sus 10.000 soles, ¿cierto? Por un servicio de 3 meses, cada mes, sus 10.000 soles, ya. Hay una norma que me exige que yo tenga que pasar todos los importes mayores a $1.500 o 3.000 soles con medios de pago. Efectivamente yo realicé la contratación de ese señor, tengo el contrato, tengo incluso la máquina donde él está arreglando, ya tengo una foto también donde el señor está arreglando. Es más fehaciente no puede ser, está todo. Pero no hice el depósito con medios de pago. Del pago, el dinero que yo le desembolsé a él, o sea, lo que gasté, debí de utilizar un medio de pago para efectos de acreditar que yo hice ese gasto. ¿Y qué es medio de pago? Comprobante de pago. Comprobante de pago. No es exactamente un comprobante de pago, en realidad no lo es, pero sí es una forma que acredita el pago mediante transferencia bancaria. Exacto. Entonces, todos los importes mayores a $3.000, $1.500 tienen que realizarse mediante medio de pago, mediante transferencia bancaria, tienen que ser bancarizados. Yo no podría entonces deducir un gasto si es que no cumple lamentablemente con esta condición. Ahora ustedes me pueden decir, es un exceso. Yo les podría decir que sí, desde cierto punto una empresa debería tener el derecho a deducir todos sus gastos que están vinculados. Todo lo que ustedes me han dicho debería ser posible deducirlos sin ninguna mayor formalidad. Sin embargo, la situación de elevación fiscal y la falta de control de la administración respecto de todas esas actividades y operaciones es tan emergente al punto de que ya no tiene el control, tampoco financiero, no podría tampoco tener esa información al alcance, que de una manera homogénea y para efectos también de evitar la evasión fiscal es que se requiere esa formalidad.
son cada vez más aspectos formales los que el contribuyente tiene que cumplir a efectos de poder deducir gastos, ¿ya? Este es solamente uno de ellos. Entonces, tiene que tener medios de pago. Si cumplió, entonces será deducible. Si no cumplió, no será deducible. Muy bien, pero seguimos. Otra pregunta que habría que hacerse es si se adquirió a valor de mercado. En el caso de alguna adquisición. Es un gasto por una adquisición. A ver, nosotros vendemos zapatillas, vamos a adquirir una maquinaria de última tecnología, ¿cierto? Vamos a de repente traerla pues desde Estados Unidos, que va a fabricar unas zapatillas de última generación. Pero ¿qué sucede? Que irónicamente es una maquinaria de muy alta tecnología que realmente a valor de mercado tiene un precio importante, pero sin embargo yo lo he obtenido a un menor precio. Es una situación extraña, llama la atención. ¿Por qué yo podría obtener a un precio menor? El que me vende evada, no paga el 100% del IGB. No me da comprobante de pago, por ejemplo, se llama barato. También podría ser, claro. Si es una situación que se da, una operación que se da dentro del país, yo tendría como SUNAT, digamos, la suspicacia que eso ha sido, ¿no? Que una persona que me lo ha vendido de repente quiere pagar menos impuesto para efectos de esa operación. Si es una persona que está en otro país, ¿no? Entonces de repente yo puedo pensar que quizás te lo está comprando una vinculada tuya o una empresa que de algún modo no existe, sino que tú mismo te estás haciendo como una autocompra, o podría ser una serie de estrategias fiscales del cual tú podrías estar haciendo uso ilegítimamente. ¿Qué es lo que procedería a hacer la SUNAT? Ajustar al valor de mercado. Entonces, si tú me dices que lo compraste a menos o lo compraste a más, probablemente aquí, si es un gasto, sería a más, ¿no es cierto? Sería más, porque mi intención es disminuir la base. Entonces, yo diría que me costó pues la maquinaria a 10.000, cuando en realidad es una maquinaria de última generación, pero en realidad en el mercado el valor es de 8.000. Entonces, la SUNAT procedería a ajustarme la diferencia, es decir, bueno, ese gasto es deducible, pero solamente respecto de 8.000 y no respecto de los 10.000. Por lo tanto, esos 2.000 que tú has incurrido en declarar con un importe mayor, en exceso, me lo tienes que pagar en impuesto. Entonces, esa es una situación que se presenta mucho y es muy recurrente, sobre todo cuando se trata de operaciones entre vinculadas, que seguramente lo vamos a ver un poco y también lo van a ver posteriormente. Muy bien. Ahora tenemos que también reconocer si es gasto o costo. Esto básicamente es un tema de definición. Gasto es todo aquello que nos permite tener, digamos, el emprendimiento, nuestra actividad a través de, por ejemplo, situaciones o circunstancias en las que yo voy a no estar directamente vinculado con mi operación, sino que voy a estar complementándola. Por ejemplo, la contratación de los servicios de agua o luz, que son conexos necesarios para mi operación, pero no, por ejemplo, la compra de la maquinaria. Eso es fundamental. En la medida que veamos situaciones que tienen que ver con la producción, hablaremos del costo. Y cuando veamos de situaciones o hechos que tengan que ver con la complementariedad de la actividad, hablaremos de gasto. La contratación del personal es un gasto. De repente, algunos aspectos más que pueden tener que ver con la producción, que no solamente es maquinaria, por ejemplo, las reparaciones, también hablaremos en este caso de costo. Ahora, como ustedes también ya lo han visto, el devengado. Tenemos que tomar en cuenta cuándo se ha devengado. Eso quiere decir que si un gasto no se ha devengado, no podemos deducirlo. ¿Ya? Aquí, tomen en cuenta también relacionarlo con lo que hemos visto anteriormente. Para efecto de deducir un gasto, tiene que estar devengado. Si no ha devengado aún, no puedes deducir ese gasto. Tienes que esperar su devengamiento en el ejercicio en el que le corresponde para efectos de deducirte, de restarlo de tu base imponible. Entonces tienes que tomar en cuenta que se haya devengado ya. Otro tema formal, el comprobante de pago. Y también este es un tema muy recurrente.
los defectos en los comprobantes de pago son constantes. Antes lo era mucho más, pero ahora, hoy en día, tenemos el sistema de emisión electrónica de comprobantes de pago. Con lo cual, la administración obviamente se ha facilitado un mundo, y también los contribuyentes, ¿no? Porque había muchos defectos en la emisión de comprobantes de pago. No solamente en la empresa, sino sobre todo en la preempresa, en la que requería la inscripción de la persona para anotar la mercadería, el importe, ¿no? Había mucho defecto, la dirección, todos esos detalles. Cuando no se cumplía con las características requeridas por el reglamento de comprobantes de pago, no era aceptable como gasto. O por lo menos había posiciones de las muy duras en el sentido de no aceptártelo el gasto. Pero contrariamente a eso, también había posiciones del Tribunal Fiscal, que en la segunda instancia, como le digo, tributaria, ¿ya? En temas tributarios, que decían, bueno, ok, tu comprobante puede estar defectuoso, pero demuéstrame que la operación se realizó efectivamente, ¿no? Era un tema todo probatorio. Hasta ahora lo sigue siendo, ¿ya? Porque esto de la emisión electrónica no es muy antiguo, ¿no? Es hace algunos años. Creo que ya desde este año, si no me equivoco, en julio, hay la obligación de que la mayoría, en general, todos los emisores lo hagan con medios electrónicos. Entonces, es necesario que tomes en cuenta que el comprobante de pago que te soporta ese gasto sea correctamente emitido. Si lo va a hacer una persona natural, porque le estás pagando a un técnico que revisa la máquina, tiene que ser un comprobante recibo por honorarios correctamente emitido, ¿no? Si va a ser una empresa que te ha vendido los, no sé, el cuero para tus zapatillas, tiene que ser también un comprobante de pago, una factura correctamente emitida, ¿no? En el tema de los recibos de agua, luz, teléfono, casi todos son estandarizados, entonces no hay mucho conflicto o contingencia por la emisión de estos recibos. Muy bien, seguimos. Bien, pero tenemos que tomar en cuenta que, además de considerar los gastos deducibles bajo el principio de la causalidad, acuérdense que este es el principio más importante de la deducción de los gastos, hay casos particulares, ¿ya? Hay reglas específicas que tenemos que considerar. En el primer recuadro nos dicen que si se han verificado las reglas generales, o sea, todas las que hemos visto antes, toda esa lista de preguntas, ¿ya? Tenemos que preguntarnos además si para mi gasto en particular hay una regla específica que le sea aplicable. Por ejemplo, para mi gasto por personal, que es una situación muy importante en los roces de servicios, ¿no? Una empresa que vende servicios tiene mucha carga de personal, gasta mucho en personal. Entonces, yo ya sé que es causal, tengo la fehaciencia, he cumplido con los medios de pago, con todo lo que dijo la diapositiva anterior. Pero ahora tengo que responderme, para ese gasto específico, así como podría ser para otros, ¿hay alguna regla en particular? Vamos a verlo más adelante, pero desde ahora les digo que sí. ¿Qué tengo que demostrar a efectos de deducir ese gasto? En el mes en el que yo tengo que deducir ese gasto, según el principio indevengado, ¿qué tengo que demostrar respecto de ese gasto de personal? Que yo le haya efectivamente pagado, ¿ya? Ese va a ser ahí el requisito importante. No se confundan un poco con el percibido y el devengado, ¿ya? Porque el devengado, vamos a reforzar aquí, el devengado es el hecho de que yo pueda ganarme el derecho al ingreso, o si no, el derecho se lo haya ganado mi proveedor al gasto. El devengado juega de dos formas, como un derecho al ingreso por parte de mi compañía, ¿no? Derecho de ingreso a que me pagues, tu cliente, tú mi cliente, el derecho a que me pagues, pero también el derecho de mi proveedor a que yo le pague. En esos dos casos hay devengado para el ingreso y devengado para el gasto. Entonces, tratándose del personal, cuando yo le pagué al personal, ya, según el criterio percibido, hay un gasto para mí, hay un ingreso para ellos, según el criterio percibido, hay un ingreso para ellos ya tienen el derecho,
¿Ya? ¿Por qué? Porque ya recibieron el dinero. Es el criterio percibido para ellos. Pero no me importa a mí porque yo soy empresa. A mí lo que me importa es deducir ese gasto. Eso que yo he gastado en pagarle a mi personal, a todos mis vendedores de zapatillas, eso yo lo quiero deducir. Pero hay una regla en particular. Yo solamente voy a poder deducir siempre y cuando en el ejercicio yo le haya pagado a esos trabajadores. Esa es la condición. No tiene nada que ver con el criterio percibido. Porque el criterio percibido para los trabajadores es el hecho de que ni bien ellos pagaron, ellos tienen que pagar su impuesto a la renta. No estamos hablando de eso, estamos hablando de renta empresarial. Pero si quieren hablar de eso y del criterio percibido, yo les tendría que decir que en cuanto ellos recibieron ese dinero, yo como empresa tendría el deber de retenerle un porcentaje y pagar el impuesto, ¿cierto? Porque ellos no lo pagan directamente. Yo como empresa sí le tengo que retener un porcentaje de su ingreso y pagar al fisco. Ya ocurrió lo percibido, pero el fisco me ha chantado la obligación a mí para que yo le descuente al trabajador y le pague. Entonces es diferente, pero a veces es un poquito complejo, ¿no? Sin embargo, no hay que confundirnos. Acá estamos con el criterio de vengado, que es lo que nos interesa, de vengado de gastos y de vengado de ingresos. Muy bien, entonces, ¿es necesario revisar la regla específica aplicable al caso en cuestión? Sí. ¿Ya? Si existe una regla específica aplicable a la deducción material de análisis, si no existe, entonces procede la deducción. Si no existe una regla en particular, procede la deducción cumpliendo todo lo que hemos visto anteriormente. Si sí existe la regla específica, tenemos que revisar, ver cuáles son sus condiciones, cómo se aplica, y aplicarlo o considerarlo, tomarlo en cuenta y proceder a deducir. Ajá, claro, justamente se trata de esto, de las reglas específicas establecidas por la ley en función a límites. Lo que les hablé. Apagamos la luz para que se pueda ver. ¿Ven todos? Sí. Ahí, Entonces, lo que les decía, claro, en función a límites están, por ejemplo, estos gastos, ¿ya? Tenemos que tomar en cuenta que la deducibilidad por regla específica tome en cuenta límites. Eso es solamente un aspecto, pero también tome en cuenta otras condiciones, como lo vimos hace un momento, la condición del pago previo. ¿Ya? En estos casos, por ejemplo, tenemos los intereses que están sujetos a límites, solamente los intereses exonerados vinculados. Vamos a ver cada uno en su caso, ¿ya? Eso es un recuento. Los gastos de representación, es decir, aquellos gastos que tienen los directivos, los gerentes o representantes cuando hacen una labor de representación, puede ser también un vendedor, cuando hacen una labor de representación para la compañía. De repente el gerente se va a ir a reunir en la Cámara de Comercio de Lima con otros comerciantes de zapatillas, tienen una convención, ¿no? Ese es un gasto de representación, es decir, lo que va a pagar para poder inscribirse en ese congreso, de repente incluso el transporte, la movilidad que va a tener que pagar para que lo trasladen, ida y vuelta, quizás tenga que llevar algún regalo, algún tipo de, no sé, algún otro gasto ligado a esa actividad, está relacionado a la representación, es deducible, pero solamente hasta el 0.5% de los ingresos brutos, con un límite de hasta 40 UITs. ¿Ya? Tienen límites. Los gastos recreativos del personal también son deducibles. Por ejemplo, es el día del vendedor, el día del trabajador, el día de la madre, vamos a homenajear al personal, de repente el día del padre. Esos gastos de repente que tienen que ver con una fiesta o unos obsequios, o de repente sacarlos a todos a una actividad de repente, no sé, cultural, deportiva. Ese tipo de gastos son gastos recreativos y también son deducibles, pero con límites, hasta el 0.5% de los ingresos brutos, con un límite de 40 UITs. Tenemos los gastos por depreciación. Los gastos por depreciación son aquellos vinculados a la situación por la cual una maquinaria podría, digamos, calcularse contablemente que existe un desmedro respecto de su funcionamiento. Ustedes saben que cualquier equipo tecnológico, maquinaria,
de tipo mecánico siempre se deprecia, en el sentido que se devalúa año a año. Esa devaluación calculada contablemente es considerada también un gasto. Por norma contable es considerada también la depreciación y la ley tributaria lo reconoce como un gasto. Entonces la depreciación también tiene límite, que es el 6% de la utilidad comercial. Tenemos las donaciones y liberalidades. Claro, las donaciones que una empresa puede hacer por una situación de riesgo son deducibles. Por ejemplo, en este año salieron algunos decretos supremos declarando estado de emergencia a las zonas de Piura, el norte y algunas zonas de Lima. Muchas empresas de voluntad hicieron donaciones a estos lugares, a estas personas, a través de instituciones públicas, y la administración tributaria les accedió el hecho de que puedan disminuir su base imponible con el solo hecho de efectuar estas donaciones y poder sustentarlas. Muchas, por ejemplo, donaron vehículos, donaron operadores con vehículos para efectos de poder hacer el servicio de excavado o de recojo de montes, etc. ¿Ya? Y sí, los dedujeron. Pero en este caso, la regla general es que no debería de haber donaciones deducibles. Sin embargo, de manera específica, se ha regulado para efectos solamente de excepción las donaciones, hasta un 10% de la renta neta imponible. Los gastos de viaje y de viáticos, también solamente los indispensables, y los viáticos solamente hasta el punto del doble, hasta el límite del doble del gobierno, de aquello que puede gastar un diplomático multiplicado por 2. Ese es el límite. Las boletas de venta de sujetos del RUS. Quizás tenemos operaciones con algún sujeto del régimen único simplificado, podemos también deducir, aun cuando no sean facturas, porque ellos solamente emiten boletas, podemos deducir también, pero solamente hasta un 6% de toda la facturación de compras que hemos tenido en el mes, con un límite de hasta 200 UITs. Estos son los gastos deducibles, pero sujetos al límite. Tenemos ahora también otro tipo de limitación, tenemos también otro tipo de condicionamiento, y acá en la diapositiva se le ha consignado justamente ese nombre. Acá no hay un límite cuantitativo, pero sí es una limitación condicionada a una circunstancia. Por ejemplo, tenemos la deducción de las mermas y los desmedros. Estos son límites, digamos, de otro tipo, no son medibles, pero sí requieren o te solicitan algún tipo de sustento documentario o algún tipo de situación en particular para efectos de deducir. Las mermas, desmedros y faltantes. Podemos deducir mermas, desmedros, faltantes, pero primero tenemos que dar una idea de qué es eso, ¿no? Cuando realizamos, prendemos la luz. Cuando, por ejemplo, realizamos el traslado de un container de determinada, no sé, podría ser, producimos arroz o producimos maíz o alimentos y vamos a transportar, por ejemplo, el maíz o el arroz, cualquiera de estos alimentos. Pero en el transporte ocurre de que por temas de clima, quizás estos van a perder su condición y van a ir pues deteriorándose, ¿no? Acá tenemos una situación de pérdida que también puede ser deducible. Si la cuantificamos, esa pérdida que hemos tenido debido al clima que deterioró mi arroz o mi maíz que he trasladado, puede ser deducible del impuesto a la renta. La ley te permite deducir eso. Como por ejemplo cuando... Sí, disculpe. ¿Perdón? El acontecimiento que acaba de pasarnos de poco en Centro Ferrocarril Nicolini. Ya. También ha habido pérdidas por un tema de un siniestro incendio. Así es. Sí, por supuesto. Ese caso es un caso que no necesariamente va a ir por el tema de desmedro o merma, ¿ya? Ni tampoco faltantes, sino va a ir por un tema ya más de situaciones de fuerza mayor que son factibles de ser deducibles y ser cuantificables. Pero digamos que aquí el criterio de causalidad, en este caso específico, es más amplio, ¿ya? Tendría yo que demostrar entonces de que específicamente en qué circunstancias de todas esas pérdidas se produjo una merma o se produjo un desmedro. Pero la causalidad respecto de esa situación es mucho más clara.
¿Por qué digo esto? Porque para efectos de mermas y desmedros nos piden básicamente documentación. Entonces, en la medida que tengas la documentación y que tengas, por ejemplo, indicado cuántas latas de pintura se perdieron, ¿no? O en la medida que tengas, por ejemplo, cuántos toners fueron los que tenías en el local y se perdieron por efectos del siniestro, vamos a poder reducirlas. Pero la causalidad ahí, digamos que es un tema que podría no necesariamente ser cuestionada, sino para efectos de esta deducción condicionar al soporte. Entonces tenemos mermas, tenemos desmedros, tenemos faltantes. Cuando calificamos a una pérdida como merma o desmedro, tenemos que ver si ha habido un aspecto cuantitativo o cualitativo que se ha perdido. Cuando hablamos del aspecto cualitativo nos referimos al desmedro. El aspecto cualitativo se refiere a la composición de esos materiales y el aspecto cuantitativo se refiere a la pérdida en cantidad, ¿ya? Por ejemplo, en la galería Nicolini se deben haber perdido muchas maquinarias, muchos materiales de trabajo, se deben haber perdido incluso la misma mercadería que es la que eran vendidas, ofrecida al público, o de repente también otros insumos que se utilizaban para reparaciones o fabricaciones en ese momento, que no eran de mucha elaboración, pero que sí servía para la actividad comercial de los que ahí realizaban su negocio. Entonces, en la medida que todo eso pueda ser identificado, tendría que seleccionarse, o si es una merma o es un desmedro, o en este caso faltantes. Pero los faltantes tienen otro tratamiento que no tiene que ver con la pérdida del valor, ¿no? Valor comercial o valor de uso. Porque recuerden también que cuando hablamos, por ejemplo, de revistas que pasaron su periodo de publicación, ya no tienen un valor comercial, ¿cierto? Son nuevas de repente, pero ya no tienen un valor comercial porque no tendría mayor efecto darlos a la venta, o por lo menos tendrían un menor valor, mucho menor valor de lo que realmente requiere su inversión. Ahí, ¿ante qué caso estaríamos? ¿Ante un desmedro o una merma? En este caso, al tratarse de algo cualitativo, estaríamos ante un desmedro. ¿Ya? Todo lo que tiene que ver con la pérdida del valor de la condición tiene que ver con desmedro, el aspecto cualitativo. Y cuando hablamos de una pérdida en el sentido de la cantidad, hablamos de merma. Por ejemplo, cuando en el transporte que les comentaba se perdió el arroz por temas climáticos o por temas de humedad, los fierros que se transportaban se oxidaron y ya no sirven. Estamos hablando ahí. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo para efectos de la deducción de este tipo de condiciones se requiere también tener un poco el conocimiento de las definiciones y ver algunos casos en particular. Otra condición de una deducción son las remuneraciones accionistas y parientes. Es que en este aspecto es bien cuestionado y seguramente a ustedes también les llama la atención la remuneración pagada al dueño de la empresa o al pariente de la empresa. Legalmente no hay ningún problema con que pueda efectuarse un pago a los accionistas, ya que los accionistas realizan actividades dentro de la empresa, son dueños de la empresa, pero también, por ejemplo, muchos de ellos son profesionales y pueden cobrar por una asesoría. Si son economistas o si son, por ejemplo, administradores, quizás realizan un cobro por una asesoría, y lo cual es legítimo. No habría ningún problema con eso. El problema está que no realicen el servicio y cobren por ello. Por eso es que la condición es que en todos estos casos se pruebe el trabajo y que este esté considerado a valor de mercado. Entonces el accionista tendrá que tener el informe que presentó a su empresa, en donde indica pues, las recomendaciones respecto de, por ejemplo, algún tema de marketing o manejo de personal, etc. Y probar que efectivamente realizó, quizás también con correos electrónicos en donde remita la información, etc. Y si es un pariente del accionista, de igual modo, también tiene que estar debidamente comprobado el servicio brindado. Como les decía, las rentas de segunda, cuarta y quinta categoría, la condición es el pago. El pago del importe que corresponde al salario, o la retención en este caso. Este es en el caso de segunda, cuarta y quinta categoría. Acuérdense que cuarta y quinta son rentas de trabajo. Y segunda categoría son rentas de... ¿Perdón? Exacto, sí.
ejemplo, están los dividendos. Estas rentas entonces requieren siempre el pago previo. Provisiones y castigos. En este caso tenemos la circunstancia en la cual hubieron una suerte de pérdida cuando se requiere el pago a un cliente y este nunca lo realizó. Entonces yo hice un gasto. Entonces yo tenía una expectativa de cobro, sin embargo hubo una situación de riesgo con el cliente que finalmente se concretó en el que no me